Queridas hermanas en nuestro Señor Jesucristo, hemos escuchado la primera lectura tomada del libro del profeta Sofonías. Él hace parte de los profetas menores del Antiguo Testamento. Recordamos que son 12 profetas menores y 4 mayores, ¿no? Son menores porque escribieron relativamente poco, ¿no? Por eso, no por el mensaje, sino por el texto que han escrito. El día de hoy Sofonías tiene algo muy novedoso en el Antiguo Testamento, y es que en el Antiguo Testamento estaban tendiendo bastante a la doctrina de la retribución, ¿no? Es decir, si alguien era bueno, entonces Dios le bendecía y le daba riqueza inclusive, ¿no? Si alguien era malo, Dios le daba enfermedad, y por ello los leprosos y todos los que estaban contaminados con alguna situación física, entonces era porque habían pecado, ¿no? Es la doctrina de la retribución, ¿no? Sin embargo, Sofonías, el día de hoy, trae algo muy nuevo dentro de todo este programa de la historia de la salvación, ¿no? Y es que, en cambio, dice aquí, ¿no?, los que son potentes, ¿no?, los que tienen riqueza, los grandes, ¿no?, esas ciudades colosales no servirán para nada, ¿no? Serán prácticamente olvidadas por Dios, ¿no? Pero en cambio, un pequeño resto, pobre y humilde, ¿no? Si hablamos de pobreza, entonces tenemos que encontrarnos con personas que pasan hambre, ¿no?, que seguramente tienen alguna enfermedad y no pueden curarse, porque no tienen los recursos. Sofonías, ¿qué nos cuentas, no? ¿Qué nos estás diciendo? Estás trayendo aquí algo muy novedoso. Creo que este texto podría ponerse muy bien en el día del 1 de noviembre, ¿no?, de Todos los Santos. Como allí se hace reflexión sobre el texto de las bienaventuranzas de Mateo 5, ¿no? Algo ya dado desde el Antiguo Testamento tenemos en Sofonías, ¿no? Él hace mención a estos bienaventurados, que son justamente los pobres, los humildes, los que pasan hambre, los que pasan sed, que no tienen donde seguramente dormir seguros, ¿no? Entonces, eso es algo nuevo y que corresponde ya a un mensaje prácticamente evangélico, ¿no? ¿Qué podemos sacar de este texto? Aquí hay algo interesante, ¿no? Dice que este pueblo fiel ya no será acusado por Dios de rebeldías, ¿no? Es interesante. Solamente cuando sea apartado del resto del pueblo, ¿no? Es decir, que Dios hace también, digamos así, una acusación universal. Mientras este resto esté unido a todo este pueblo, ¿no?, orgulloso, ensoberbecido, no estará exento de ser juzgado como el resto, ¿no? ¿Se entiende esto? Está como ahí inmerso en la misma situación mientras no sea como sacado de él, rescatado de él, ¿no? Aquí ya se va insinuando lo que realmente significa redención, lo que realmente significa inclusive santidad, ¿no? Menciono esto porque eso involucra también a la comunidad, ¿no? Estamos en este retiro meditando un poco acerca de nuestra vivencia. El día de ayer hablábamos acerca de la oración. Hoy les invito a profundizar este aspecto comunitario. El día de hoy hemos hablado acerca de la soledad, ¿no?, el estar realmente monjes y monjas, ¿no?, solos delante de Dios, ¿no? Y esto se enlaza con el ámbito comunitario. Es verdad que tenemos una relación personal con Dios, es verdad que al final de cuentas será solamente Dios y nuestra alma desnuda delante de Él, pero
hay algo que nos involucra con los demás. Mientras seamos seres humanos, es decir, seres sociales, y mientras estemos en una comunidad con una regla de vida, con una forma de existir en este mundo, ¿no? Tenemos una responsabilidad también para con los demás. Mientras no seamos como sacados de ella, se nos va a tomar como si fuese también nuestro pecado el pecado de todos, ¿no? Eso es lo que dice el Señor, ¿no? Está diciendo, solamente cuando te arranque de este pueblo, ¿no? Entonces ya no serás acusado el resto, ¿no? Pero mientras estés con Él, te tengo que seguir acusando, porque haces parte de Él, aun cuando tú no cometas ni un pecado, ¿no? Aun cuando tú todavía sigas siendo fiel al Señor, ¿no? Eso entraña un misterio insondable, ¿no? Muy, muy grande, ¿no? Cómo al participar de una comunidad, al participar de, en este caso, de una red, ¿no? De hermanos que nos desenvolvemos de diferentes maneras, con muchas virtudes y también muchos pecados, esto necesariamente nos involucra, ¿no? Es como cuando alguien de la familia, ¿no? Comete algo, ¿no? Don José de la familia Gutiérrez cometió esa situación pública, ¿no? Entonces las personas no solamente dicen Don Gutiérrez, ¿no? Refiriéndose a él, sino que mencionan el apellido, ¿no? Y eso involucra a toda la familia, ¿no? Y por ahí está la niña Juanita, recién de 2 meses de nacida, pero también es Gutiérrez y también le afecta, ¿no? Eso a nivel humano, ¿no? A mí siempre me gusta comparar así humano y luego espiritual, ¿no? Si a nivel humano esto es así de fácil de entender, hay también una impronta espiritual que nos involucra a todos, ¿no? Porque somos uno, como habíamos dicho, ¿no? Estamos inmersos en este misterio de la comunión. Y aquí hay que decir algo que nos puede animar mucho cuando vemos a personas santas de nuestra comunidad y nos puede desanimar mucho cuando vemos a personas no tan santas de nuestra comunidad, ¿no? Porque la medida de la santidad de cada uno de los miembros repercute en la santidad de los demás, y también la medida de la no santidad de los miembros repercute en la no santidad de los demás, ¿no? Esto nosotros, gracias a Dios, lo vemos tan claramente expresado en Cristo. Gracias a Dios, Él nos ha incorporado a su cuerpo, ¿no? Y somos parte de Él. Imagínense, Cristo siendo un resto apartado, ¿no? Y nosotros, sálvese quien pueda y sálvese como pueda, ¿no? Estaríamos completamente abandonados. No tendría la redención que Cristo nos brindó en la cruz, no la pudiésemos alcanzar. Pero la podemos alcanzar porque Él nos ha incorporado, nos ha hecho socios de su cuerpo, ¿no? En ese sentido, nosotros, gracias a su santidad, podemos ser santos, ¿no? Gracias a que Él está inmiscuido, metido, si se quiere decir así, o nosotros metidos en Él, entonces nosotros podemos llegar a ser santos, ¿no? Pero esto se debe repetir también a nivel más inferior, digamos, a estratos más inferiores, a nuestros niveles, ¿no? De personas humanas. También nosotros hacemos parte de esta comunidad, de esta sociedad, ¿no? Y en esta medida también nosotros podemos ayudar al otro con nuestra santidad personal, con nuestro compromiso individual, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Esto es importante para la vivencia comunitaria, para que no nos desentendamos de los demás. Y si yo hago algo, pensar también en los demás. Es verdad, es para Dios, pero esto tiene una repercusión inevitable para con las demás personas de la comunidad, ¿no? Y no me refiero a nivel, como hemos dicho, los de Communio Sanctorum hicieron esto, bueno o malo, sino que me refiero ya a algo mucho más interior, ¿no? Es a la capacidad, a las puertas que se abren, es al impulso, a la motivación
que se puede dar espiritualmente por nuestra vida, ¿no? Al pertenecer a la comunidad. Y ni siquiera porque nos ven, sino solamente por el impacto espiritual que se da por la vida que uno lleva, ¿no? Eso es un nivel más místico, espiritual, si se quiere, ¿no? Y por último, solamente mencionar la actitud de los ancianos del pueblo y los sacerdotes, ¿no? Sencillamente Jesús dice que estos no han creído y no se han arrepentido, ¿no? Pero es interesante, no está hablando de Jesús, no dice no han creído en mí, ¿no? En Jesús, sino que dice no han creído en Juan, en un hombre, ¿no? Volviendo y conectando esto a lo que he dicho al principio, ¿no? Nosotros como seres humanos también tenemos una repercusión para con los demás, ¿no? Si Juan el Bautista anunció algo que era solamente humano, ¿no? Pero ya con algo de la gracia de Dios, pero aún no claro y patente, ¿no? Sino cuando venía Jesucristo, así también nosotros tenemos esa misión, ¿no? En una comunidad, en una sociedad, tenemos que, de alguna manera, lo que voy a decir es extraño, ¿no? Pero de alguna manera hacer que la gente crea en nosotros, ¿no? Que crea en nosotros y que se arrepienta también a través de nosotros. Esto a nivel más visible, claro, quizá con una palabra, con un testimonio vivencial, con una predicación, con lo que sea, pero también a nivel mucho más profundo, lograr que la gente, ¿no? Los que están alrededor nuestro, ¿no? De alguna manera crea, ¿no? Crea. Pero esto de manera espiritual, ¿no? Ni siquiera viéndonos a nosotros, ¿no? Crean realmente que esta vida tiene sentido, ¿no? Que el darlo todo por el Señor es una empresa maravillosa y que realmente es fascinante, ¿no? Esto se prepara, ¿no? También a nivel espiritual. En la medida que uno lo vive, uno lo ama, eso también va preparando a los demás, ¿no? Es interesante que cuando Jesús habla de esta mies, la mies es abundante, ¿no? Y está buscando obreros, trabajadores para la mies. Hay que recordar que la mies no es cualquier sembrío, ¿no? Sino que ya está al punto de ser cosechada, ¿no? Está al punto. ¿Qué es lo que prepara esto, no? ¿Qué es lo que hace que realmente haya mies? Es justamente un impacto espiritual que se da a través de nuestra sincera relación con Dios, y esto impacta a los hermanos, ¿no? Y entonces hace que el borrachito de la esquina, hace que la persona dura de corazón, hace que esa persona que por primera vez vino por aquí a encontrarse con nosotros, hace que cualquier persona esté al punto, ¿no? Gracias al influjo que puede hacer una vida personal, ya que nos conecta con los demás en santidad, ¿no? Por ello, Juan, el Bautista, fue visto, ¿no? Y muchos se arrepintieron, muchos creyeron en él, sobre todo los publicanos y las prostitutas, ¿no? Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos ayude a profundizar en el misterio de la comunión espiritual que tenemos, de la corresponsabilidad y de la pertenencia de los unos con los otros, para que nuestra vivencia individual, solitaria, personal con Dios nunca se desvincule de este estrato relacional, social, comunitario. Que así sea.